Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 26. Hoy queremos estudiar de este segundo libro de Samuel. Mientras tanto, Joab atacó a Rabá de los amonitas y tomó la ciudad real. Esto es el versículo 26, queridos amigos. Volvemos a nuestra historia en la que estaba anteriormente. Entonces, de lo que al comienzo habíamos dicho, ¿verdad? David que había enviado, después también volvió a aparecer Joab cuando recibe la orden del rey para que muera Urías. Joab aparece ya. Mientras tanto, es como un pase, ¿verdad? Un pase a una historia que vendrá después posteriormente. Nuestro contexto bíblico retoma la línea narrativa militar que ya habíamos dejado en suspenso. Porque desde el pecado de David se cortó eso, ¿verdad? Ahí entró esto lo del pecado de David. Ahora, después de la fuerte sección profética teológica donde Natán confronta aquí a David, se muestran las consecuencias espirituales del pecado, ya esa tema de Pea, y ahora volvemos al escenario así como habíamos comenzado, que era la guerra contra los amonitas. Joab, sabemos que era siempre el general de David, general de confianza, y él continúa, dice, con Rabá. O sea, volvemos de nuevo a nuestro tema. La expresión tomó la ciudad real indica que Joab capturó, es decir, esa parte más fortificada de la ciudad llamada Ir Hanmelok, es decir, la ciudad del rey. Ir, ciudad. Melech, rey, Hanmelot, entonces Hanmeloch. Exegéticamente hay una ironía, queridos amigos. Porque mientras David estaba espiritualmente paralizado por su pecado, porque en ese momento ahí se siente con la culpa de su pecado, lo que él había hecho, mandar matar nada más y nada menos que a uno de sus soldados tan importante, Urías. Entonces, consecuencia de este pecado continúa, ¿verdad? Continúa, avanza la historia a pesar de él, y la obra militar no se detiene. A pesar de nuestros pecados, la vida continúa, queridos amigos. Y así el versículo aquí, este versículo 26, funciona como un retorno a la realidad concreta de la misión de Israel, mostrando que incluso en medio de la caída moral del rey, en nuestras luchas, en nuestras peleas, la historia continúa, a pesar de que nosotros dentro de esta historia de la comunidad, nosotros en forma individual vamos teniendo nuestros pecados. La historia, queridos amigos, no se para porque yo he pecado. No, lo que tenemos que mirar es cómo tengo que volver a tomar el tren
¿Cómo es? Yo tengo que volver a subirme al tren para continuar mi vida, ¿verdad? Aquí entonces, ¿viste? Después de que hemos solucionado el problema, tenemos una vida nueva y ahora de nuevo volvemos a subir al tren. El rey que estuvo paralizado, entonces o retoma yirta. Hay una misión y en medio de esa caída moral del rey, Dios permite que el plan político avance, aunque David ahora, queridos amigos, esté purificado internamente, entonces el tren continúa. Ahora, eso sí, David ya está de nuevo preparado como para retomar algo que él había perdido. ¿Pero por qué? Porque se había subido a la terraza, etcétera, etcétera, y ya sabemos todo el contexto narrativo. Ayer. Volvemos enseguida nosotros con más. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar en tu presencia. Yo quiero habitar, mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Oh, yeah. Río Squad. Oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús. Porque en mi camino tú has prendido la luz. He seguido la estrella, como aquellos sabios. Hoy te glorifico con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero. Tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero. Jesús, eres el primero, sigue el amor verdadero. Se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar en tu presencia. Yo quiero habitar, mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, mi Jesús, Hijo de Dios.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy que viene a nuestro encuentro, como siempre, en este viernes 5 de diciembre, a través del libro de Isaías, capítulo 29, del 17 al 24. Esto dice el Señor: pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel y el vergel parecerá un bosque. Aquel día oirán los sordos las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se llenarán de júbilo en el Santo de Israel. Porque habrá desaparecido el violento, no quedará rastro del cínico, y serán aniquilados los que traman para hacer el mal. Los que condenan a un hombre con su palabra, ponen trampas al juez en el tribunal, y por una nadería violan el derecho del inocente. Por eso el Señor que rescató a Abraham dice a la casa de Jacob: ya no se avergonzará Jacob, ya no palidecerá su rostro, pues cuando vean sus hijos mis acciones en medio de ellos, santificarán mi nombre. Santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Los insensatos encontrarán la inteligencia, y los que murmuraban aprenderán la enseñanza. Queridos amigos, siempre Isaías, y en este capítulo 29, nos habla de esperanza. Pero niña enderezará y te dice yo que tenemos que dejar entrar a Dios en nuestra vida, entrar a Dios en nuestra sociedad. Doy como hay entonces con llevarse yo que la ñande, ya habríamos una peña de corazón, ya habríamos una peña de corazón, para que Dios entre, para que Dios haga su propia casa en nuestra sociedad. Aquel día entonces, imagínense, queridos amigos, parece contradicciones, pero los sordos oirán las palabras del libro. Sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos del ciego. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, esta contraposición? Esto que es para nosotros ilógico, sin embargo, es el gran milagro de la presencia de Dios. Pero cuando una sociedad no camina de acuerdo a los valores y principios de Dios, quiere decir que quiere decir que los valores, los principios de la honestidad, del amor, de la solidaridad, de la caridad. Los sordos oirán. Porque estamos, deja con oír, cacupeba, llevas estamos, mañana oye, pero oídos sordos, queridos amigos, oídos sordos a los cambios que nosotros necesitamos para nuestra sociedad y para nuestra familia, para nuestra nación. Pidamos esta gracia hoy y por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé, que podamos abrir los ojos y escuchar la palabra de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, capítulo 2, el versículo 26, perdón. Mientras tanto, Joab había atacado a la capital de los amonitas y se había apoderado de ella. Bueno, versículo 26. Dentro de la historia, Rabá era la ciudad capital del reino de Amón, los amonitas, Amón, y estaba esta ciudad en un punto estratégico de rutas comerciales entre el Valle Jordán y las llanuras orientales. Ahí se encuentra esta ciudad. Ahora, la campaña militar entre Amón y todo lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Esta campaña, esta lucha contra Amón, ya había comenzado en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. De Abenyaimán el 12, ya estamos casi concluyendo el 12, ¿verdad? Pero se interrumpió con esta situación moral del rey. Joab siempre actúa como comandante del ejército. Su captura ahora de la ciudad real no es aún la conquista completa, sino que es simplemente la toma de la ciudad interna y administrativa, lo cual prepara el paso decisivo para que David aparezca al final y reciba la rendición total. Queridos amigos, aquí entonces, una vez que David es restaurado, queridos amigos, entonces es como decir, bueno, aquí Joab ya hizo todo lo que tenía que hacer, ahora tendrá que aparecer David, pero ya en su restauración, es decir, después de que caemos, queridos amigos, dicatuila ya puitaña de la Xiangaingo, dicatuveima hoy, Xiangaingo, shepituamente hoy, Xiangaingo, Haamago, avean dicatumaima la pua. Claro que podemos levantarnos. Tal vez Dios nos muestre un camino diferente, pero siempre, queridos amigos, no podemos quedarnos por el suelo. Ya, Hari, ya no es. Entonces, será David el que va a aparecer al final. El hecho refleja esta estructura político-militar del antiguo Israel. El rey era la figura central. Los generales, en este caso Joab, simplemente, queridos amigos, podían avanzar, ¿verdad?, sin el rey, aunque siempre reconociendo su legitimidad. Este versículo muestra cómo la maquinaria militar y sobre todo el Malkut, es decir, la realeza, seguían funcionando pese a la crisis. Sigue funcionando toda esta maquinaria militar. Y sobre todo la crisis espiritual interna del rey. Yo puedo ser pecador, pero la comunidad no se va a quedar ahí parada por mi culpa. Entonces, cierto que va a sufrir, pero la vida continúa. Veña del año mañana ya esa. Vaya de un aspecto cultural antropológico, queridos amigos, de la perspectiva antropológica y cultural, esta toma de la ciudad real en una guerra antigua representaba no solo el control militar, no solo eso, queridos amigos, sino también un acto de desposesión simbólica del corazón del enemigo. Es decir, nosotros nos apoderamos aquí de todo lo que le corresponde a esta ciudad. Quitarle su ciudad del rey equivalía a arrancarle su identidad política. Le estamos arrancando todo, ¿verdad? Vencer al rey, sacarle su identidad política. En esta mentalidad de la Biblia, semita, las guerras no eran meras estrategias políticas, sino manifestaciones del favor o juicio divino. Es decir, la ñandeña ha ganado la guerra, quiere decir que ñande yarajina, la ñande bendecía. El verajá de Dios que hace que tu ciudad, tu pueblo, tu nación, entonces, que desaparezca, porque es el Señor el que te entrega en mis manos. Y entonces, no es simplemente cuestión política, sino que la victoria de Joab, aunque no retribuida aquí directamente a Dios, se entiende
dentro de la cosmovisión hebrea como signo de que Dios no había retirado su mano del pueblo. Esto quiere decir que Dios sigue bendiciendo a pesar de nuestros errores, sigue estando presente a pesar de nuestras grandes falencias y grandes pecados. Este versículo 26 muestra un contraste cultural. Mientras en la corte se desarrollan dramas morales y penitenciales, en el campo de batalla domina la geburá, fuerza, valentía. Y por lo tanto, recuerda que la vida israelita integraba simultáneamente una lucha espiritual con una lucha política. Pero simultáneamente, queridos amigos. Pero nos da a entender esta gran riqueza, ¿verdad? La riqueza de luchar, la riqueza de emprender. Siempre lo positivo es porque ñande yaro y que veñan de putume, peñan con asume la ñande, ñañora y nos amuese para llevar adelante lo que Él nos pide. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ella es paraguaya, de Cacupé, y no hay paraguayo que no la quiera. Y ustedes saben que en toda América la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa. Y no porque haya estudiado más que otras porque esa mujer, la mujer del Paraguay, ustedes, las mujeres paraguayas que están acá, supo asumir un país derrotado por la injusticia y los intereses internacionales. Y ante esa derrota llevó adelante la patria, la lengua y la fe. Y la Virgen, al tomar la ciudadanía paraguaya bajo el nombre de los milagros de Cacupé, nos dice que también está dispuesta a ayudarnos a llevar adelante la patria, la lengua, o sea, la cultura, y la fe. Es la madre de la fe. Por eso es doblemente gloriosa esta imagen. Por ser la Madre de Dios y por ser paraguaya. Así que lo menos que se merece es un aplauso. Ascienden la loma.
vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como este cielo que cubre el suelo donde nací. De un tiempo remoto que no debo ver, evoco tu imagen que es la de mi raza, de estirpe serrana, virgencita india de Caave. Un día quisiera llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste volver. Desde entonces ciego, creyente y sincero, tu pueblito humilde, virgencita santa, se posturó a tus pies. Oh virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como este cielo que cubre el suelo donde nací. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. wait a minute. We're not getting paid for this. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual. Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros.
son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre, que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces, está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés, que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad?, y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús hablaba en contra de los milagros. Es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el Evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla
muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia de esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 12, versículo 26 del segundo libro de Samuel. Mientras tanto, Joab había atacado a la capital de los amonitas y se había apoderado de ella. Ciudad real, Ir, ¿verdad? El Ir. Han Meloch, es decir, la ciudad del rey. Ir, Han Melech, Han Meloch, ¿verdad? Entonces, Ir significa ciudad, pero no en sentido genérico, sino que como un espacio amurallado, estructurado, defendido, jerárquico. Y el Han Meloch, es decir, del rey, la ciudad del rey, describe el núcleo administrativo, religioso y simbólico de un reino. Todo en el aspecto simbólico, porque aquí es el rey, el Han Meloch. Esta es la ciudad del rey. El rey es el que organiza, el rey es el que cuida todos los elementos de esta ciudad. Entonces, esta frase indica que Joab no tomó cualquier barrio, sino el corazón político del enemigo. En la teología narrativa de Samuel, arrancar la Ir Han Meloch o Han Meloch implica desplazar el centro del poder. Desplazar el centro del poder. Por tanto, reconfigurar la geografía espiritual de la región. Así entonces, el que está escribiendo, queridos amigos, aquí esto, busca mostrar que aunque David está en crisis moral, el mandato divino de someter a los enemigos se sigue cumpliendo. Nada depende simplemente porque a pesar de, queridos amigos, que estamos en el pecado, en sufrimiento, sin embargo, el Señor tiene una historia de salvación. No nos olvidemos que estamos con el libro de Samuel. Y el libro de Samuel pertenece a la colección de los libros históricos. Y las características de los libros históricos es que Dios es el que dirige la historia. Dios, David, David Salomón, es Dios. Y Dios mantiene siempre su fidelidad y la misión nacional.
Ahora la palabra Rabá, esta ciudad del nombre, deriva de la raíz semítica que quiere decir grandeza. Rabá, Trishá, grande ciudad. Ir, Rabá, ¿verdad? Era considerada la joya del reino amonita. La joya del reino amonita, imagínense. Mencionar su nombre aquí recuerda al lector el punto exacto donde comenzó el pecado de David. El punto inicial del pecado de David. En el tiempo en que los reyes van a guerra, David se quedó en Jerusalén. Por eso la conquista progresiva de Rabá funciona como símbolo de cierre del ciclo dramático, iniciado por la caída moral del rey. Y entonces la ciudad cae, Rabá cae, David es purificado. Y entonces esta teología, queridos amigos, une esta caída de la ciudad extranjera, es decir, de Rabá, con la derrota espiritual del orgullo interno del rey, mostrando que la victoria militar externa va acompañada de la derrota moral interna para producir restauración. Queridos amigos, esto es interesante. Entonces son los dos ejes. Aquí hay una victoria militar. Aquí hay una victoria sobre el pecado. Entonces son los dos elementos. Los dos caminan juntos. Los dos, queridos amigos, nos van mostrando una lucha. ¿Se acuerdan que justamente en la situación del pecado de David también dice que los amonitas defendían su ciudad? Joab le manda al soldado ahí para contarle lo que había pasado y entre ellos contarle que murieron algunos de los soldados de David, pero entre ellos murió Urías, veo quién es Teller. Pero se dan cuenta, en cuanto que nosotros somos derrotados espiritualmente, también te muestra que hay una derrota en el sentido militar. Y aquí ahora hay un triunfo, ¿verdad? Es decir, una sanación interior espiritual de David, y también hay una conquista. Derrotó a esta ciudad del rey. Los sometió. Muy bien, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más en el Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Después de varios años de soledad, meditación, oración y ayuno en su cueva, empotrada sobre una cornisa que miraba hacia el torrente de Cedrón en las cercanías de Jerusalén, y a la que solo se podía subir trepando por una cuerda, San Sabas fue descubierto por unos monjes que desde hacía tiempo lo buscaban con insistencia para acogerse a su dirección espiritual, y con el paso de los días llegaban más aspirantes hasta que se reunieron 150 que, aunque no tenían en dónde acomodarse, se resistían a abandonar la región. Entonces, al sabio ermitaño no le quedó otro camino que aceptarlos y con humilde firmeza puso manos a la obra. Comenzó con la construcción de una laura, término griego que equivale al de claustro en Occidente. Y los entusiasmados monjes, a la par que oraban, trabajaban de sol a sol, soportando las elevadas temperaturas del inclemente desierto, y muchos de ellos se desmayaban deshidratados, pues la poca agua que podían consumir debían acarrearla desde muy lejos. Como la salud de los estoicos anacoretas menguaba con el paso de los meses, San Sabas se apiadó de ellos y una tarde especialmente canicular se arrodilló junto a los cimientos de la edificación y con fervor le pidió a Dios que le regalara la preciosa agua. Al instante apareció un asno que comenzó a patear sobre el suelo a unos pasos de distancia. Y el mismo santo
excavó en donde señalaba el borrico. De repente surgió de las entrañas de la tierra un chorro en el que calmaron el calor y la sed de los ávidos trabajadores, y luego el surtidor se convirtió en un manantial del que todavía se abastece el monasterio de Mar Saba, aún en pie, ocupado por monjes de su tradición, y en el que se venera al incorrupto San Sabas. Sabas, nacido en Mutalaska, actual Turquía, en el año 439. Era hijo de un oficial del Imperio Británico bizantino que por su constante movilidad se vio obligado a dejar a su pequeño al cuidado de un cuñado maltratador, hecho que el infante no soportó y buscó la protección de otro ambicioso tío que lo aceptó, pero exigió que se le entregaran los bienes que pertenecían al niño. Y al suscitarse la confrontación entre estos parientes, Sabas huyó y se asiló en un monasterio cercano, en el que descubrió su vocación eremítica, y aunque más adelante su familia intentó convencerlo para que abandonara la vida religiosa, se reafirmó en ella, y cuando contaba 18 años peregrinó a Jerusalén. Luego de visitar los santos lugares pidió a San Eutimio, que por entonces era el anacoreta más respetado de Tierra Santa, que lo admitiera como su discípulo, pero este no lo aceptó por su juventud y con prudencia se lo recomendó a San Teoctisto, a la sazón abad de un monasterio cercano, en el que recibió una exigente formación monacal. Y como su riguroso ejemplo era una piedra en el zapato para el relajado estilo de vida que imperaba en ese cenobio, los demás novicios le hicieron la vida imposible. Entonces Sabas se fue a vivir a una alejada gruta en la que permaneció 4 años en oración, meditación, y solo tenía contacto con San Eutimio, a quien acompañaba anualmente al mismo desierto en el que Jesús se había refugiado, y como él, ayunaban, separados y en silencio, durante 40 días antes de Semana Santa. Tras la muerte de San Eutimio, se trasladó a la gruta de la cornisa junto al Cedrón, en donde lo encontraron los postulantes que iban en pos de sus enseñanzas, atraídos por la fama de su santidad, y como no pudo negarse, San Sabas asumió su conducción espiritual y construyó con ellos la Gran Laura, convento que hoy conoce la historia como Mar Saba, denominada así en su honor, en la que impuso la pesada regla de San Pacomio, de cuya rigidez se quejaron más adelante sus discípulos ante Salustio, el patriarca de Jerusalén, que respondió en el 490 ordenándolo sacerdote, aunque San Sabas no quería aceptar la unción por considerarse indigno, y nombrándolo abad de su monasterio, del que dependían los monjes internos y todos los que vivían en grutas individuales diseminadas por toda Palestina, y poco a poco logró reunirlos en una sólida comunidad monacal que se convirtió en el referente del movimiento ascético de la Edad Media. A pesar de su acendrada tendencia a la soledad y su avanzada senectud, San Sabas se vio impelido a salir a la palestra para combatir las herejías, el nestorianismo, el monofisismo y otras, que estaban estropeando la unidad de la Iglesia, y por encargo del patriarca de Jerusalén visitó en varias oportunidades a los emperadores en Constantinopla, y así logró neutralizar los avances de esas disidencias. En el último de sus viajes, San Sabas obtuvo del emperador Justiniano el perdón para los samaritanos que, rebelados contra el imperio, habían sido objeto de una dura represión de las tropas estatales. Consiguió la rebaja de los impuestos a los habitantes de Palestina, la plena protección de los peregrinos en los caminos de Tierra Santa, la construcción de un hostal para ellos en Jerusalén y la erección de una muralla para resguardar su monasterio de las recurrentes incursiones de los fascinerosos que infestaban sus alrededores. La extenuante travesía de su retorno acabó con las pocas fuerzas que le quedaban a San Sabas, pero alcanzó a llegar a su convento, en donde, asistido por el propio patriarca de Jerusalén, falleció a los 94 años el 5 de diciembre del año 532, y allí todavía reposan sus restos. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Sabas que nos enseñe a encontrar a Dios en el silencio.
No temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio, con mi diestra victoriosa te he sostenido. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Este capítulo 12, versículo 26, principalmente. Mientras tanto, Joab había atacado a la capital de los amonitas y se había apoderado de ella. Hay algunas enseñanzas muy interesantes dentro de este versículo. En primer lugar, la historia continúa aun cuando el corazón está en crisis. La historia de nuestra vida, la historia de nuestra sociedad continúa, queridos amigos. Aniñemos a la ñande, el último, entonces, eslabón de la historia, ¿verdad? No. Nosotros, queridos amigos, hacemos parte de toda una historia de salvación. Así es que nuestra historia continúa y continuará. Vino antes de nosotros y millones de personas que pasaron antes de nosotros. ¿Y saben qué, queridos amigos? Dentro de poco ya nos va a dañar. Pero la historia continuará. No piense que porque vos te moriste, porque nosotros nos morimos, pasamos por aquí, o patalamundo. De enguarado patalamundo, pero esto continúa. Entonces, esta ya es una primera enseñanza. La historia continúa aun cuando el corazón está en crisis. Aunque tengamos caída, etcétera, la vida sigue su curso. Dios sigue actuando. Incluso cuando estamos detenido David interiormente. Una segunda enseñanza es que la misión no depende exclusivamente de la perfección del líder. La misión no depende de que yo sea al 100%. Yendo de cohibir los pecados, no. Todos tenemos pecados, pero atención. Lo importante es que cuando reconocemos y cuando Dios nos llama la atención, porque tenemos una responsabilidad muy grande. Y allí esa cual, allí esa pea. Entonces ella ayuda con toda la energía para levantar nuestro mundo. Estamos en el 2025 y algunas veces yo digo, ¿será que en el año 248.478 y Catutaña mejora con mundo con neneta? ¿Será que? Bueno, es una forma de decir años y años, pero queridos amigos, tenemos que saber que la historia continúa. A pesar de nosotros, la historia continúa. Y después, queridos amigos, una tercera enseñanza es esto de la ciudad real. Representa justamente el centro del poder del enemigo. No nos olvidemos que siempre vamos a encontrar un centro del enemigo que nos ataca y que no nos deja seguir adelante, luchar, empeñarnos y hacer lo mejor de nosotros. Por eso, en una aplicación espiritual, la ciudad real es enfrentar el núcleo del pecado. La ciudad real significa pelear contra aquello que es núcleo del pecado. Pebeñandela, pejaitije, la gente. Pejaitiñandela, ya apuana, pejaitije, ñande, la ñambo desaparecea. Entonces, la ciudad real se enfrenta con el núcleo del pecado. Una cuarta enseñanza es que Joab actúa mientras David sana. Y esta es la comunidad.
David está enfermo internamente, cayó en el pecado, pero es la comunidad que ayuda y soporta hasta que el rey pueda restituirse. Esa crisis tiene que trabajar. Y Dios trabaja en nuestra comunidad, Dios trabaja en las personas, el famoso Texacuaye, que estamos en una crisis. Entonces nos ayuda a destrabar nuestras heridas, a sanar nuestras heridas. El Señor nos ayuda, pero necesitamos de la comunidad. Necesitamos, queridos amigos, de un Joab. ¿Para qué? Y para llevar adelante mientras nosotros curamos el momento de crisis. Y una quinta enseñanza, queridos amigos, es que la victoria externa no oculta la necesidad de conversión interna. La victoria externa no oculta la necesidad de una conversión interna. No es porque nosotros siempre externamente estamos todo bien, ya por abajo, por ambase, tache plata, copiar, pero sin embargo, internamente, queridos amigos, parece que queremos ocultar porque ojo por ambas, no, queridos amigos. La victoria externa, el estar bien externamente no oculta absolutamente una necesidad de tener una conversión interna. Entonces, ya esa peana, ya esa cuana, ¿verdad? Y tenemos que comenzar a trabajar. Porque no podemos ocultar, queridos amigos, no podemos ocultar esa necesidad de una conversión interna. Ya luchar, yandel, ayana, ya puana, peñan de yara, oyeru e haisayante. Muy bien, queridos amigos, así entonces estamos concluyendo por el día de hoy con este segundo libro de Samuel, capítulo 26. Mientras tanto, Joab había atacado a la capital de los amonitas y se había apoderado de ella. Y bueno, así entonces me despido de ustedes. Les dejo la bendición del Señor, que nos acompañe siempre y que nos dé como siempre la gracia que necesitamos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.